Bienvenidos a este recorrido por la fisiología de los mecanismos de hambre y saciedad, un aspecto esencial para comprender el comportamiento alimentario y su relación con los trastornos de la conducta alimentaria. El hambre y la saciedad son procesos biológicos regulados por una compleja interacción entre el sistema nervioso central, las hormonas y otros sistemas del cuerpo. Estos mecanismos son fundamentales porque nos ayudan a equilibrar nuestra ingesta de alimentos con las necesidades energéticas del organismo. Primero, mecanismos de hambre. El hambre está controlada en gran medida por el hipotálamo, una región del cerebro que regula muchas funciones vitales. Cuando los niveles de energía en el cuerpo disminuyen, hormonas como la grelina, secretada por el estómago, envían señales al cerebro para estimular el apetito. Estas señales nos motivan a buscar y consumir alimentos para recuperar el equilibrio energético. Segundo, mecanismos de saciedad. Una vez que hemos ingerido alimentos, otras hormonas como la leptina, producida por las células grasas, y la colecistoquinina, secretada en el intestino, envían señales al cerebro indicando que hemos comido lo suficiente. Estas señales reducen el deseo de comer y nos permiten sentirnos satisfechos. Este proceso también involucra el núcleo del tracto solitario, otra región cerebral que interpreta estas señales hormonales y nerviosas. Tercer impacto en los trastornos de la conducta alimentaria. En personas con trastornos como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa o el trastorno por atracón, estos mecanismos de regulación del hambre y la saciedad pueden estar alterados. Por ejemplo, algunos estudios recientes han demostrado que las personas con anorexia nerviosa pueden tener una respuesta disminuida a las señales de hambre, mientras que las personas con trastorno por atracón pueden tener una sensibilidad reducida a las señales de saciedad. Entender cómo para desarrollar estrategias de tratamiento más efectivas y personalizadas para los trastornos de la conducta alimentaria. A lo largo de esta presentación, profundizaremos en cada uno de estos procesos y en cómo afectan el comportamiento alimentario. El comportamiento alimentario es una de las actividades más esenciales y complejas de nuestra vida diaria. No se trata únicamente de satisfacer una necesidad biológica, sino de un proceso que integra diversos factores. 1. Factores fisiológicos. El cuerpo utiliza señales hormonales, metabólicas y nerviosas para regular el hambre y la saciedad. Esto asegura que mantenemos un equilibrio energético adecuado para nuestras funciones vitales. Segundo, factores ambientales. Nuestro entorno influye significativamente en las decisiones alimentarias. Aspectos como la disponibilidad de alimentos, la cultura, la publicidad y las normas sociales determinan qué, cómo y cuándo comemos. Tercer, factores psicológicos. Nuestras emociones, recuerdos y experiencias personales también juegan un papel crucial. Muchas veces comemos no solo para satisfacer el hambre, sino para buscar consuelo, reducir el estrés o celebrar un momento especial. Aunque la función principal del comportamiento alimentario es mantener el equilibrio energético, también está profundamente vinculado a placeres sensoriales y al bienestar social. Comer es una experiencia que va más allá de lo biológico. Está entrelazada con nuestras interacciones sociales, nuestra identidad cultural y nuestra calidad de vida. Sin embargo, cuando alguno de estos factores se altera, puede llevar a comportamientos disfuncionales que resultan en trastornos de la conducta alimentaria. Comprender esta interacción de elementos fisiológicos, psicológicos y ambientales es clave para abordar estos trastornos de manera efectiva. En esta presentación, profundizaremos en los mecanismos detrás del hambre y la saciedad, y exploraremos cómo el comportamiento alimentario se relaciona con los trastornos de la conducta alimentaria. El eje intestino-cerebro es una de las conexiones más fascinantes y cruciales para comprender cómo se regula el comportamiento alimentario y su relación con los trastornos de la conducta alimentaria. Este eje conecta directamente el sistema nervioso central con el tracto gastrointestinal, integrando señales provenientes de tres sistemas principales: el sistema nervioso entérico, las hormonas y la microbiota intestinal.
Primero, sistema nervioso entérico. El segundo, cerebro. El sistema nervioso entérico está compuesto por una red de neuronas que recubre el tracto gastrointestinal. Funciona de manera autónoma y regula procesos como la digestión, pero también envía señales al cerebro que influyen en el hambre, hambre. La saciedad y las emociones. Este sistema se comunica bidireccionalmente con el cerebro a través del nervio vago y otras vías neuronales. Segunda, hormonas. Reguladores clave del hambre y la saciedad. Hormonas como la grelina, producida en el estómago, son conocidas como la hormona del hambre porque estimulan el apetito. Por otro lado, hormonas como el GLP-1, secretadas en el intestino, envían señales al cerebro para promover la saciedad después de comer. El equilibrio entre estas señales es esencial para mantener un patrón alimentario saludable. Tercera, microbiota intestinal. Su papel en el apetito y la salud mental. La microbiota intestinal está formada por billones de microorganismos que viven en el intestino. Estos producen metabolitos que no solo afectan la regulación del apetito, sino también la salud mental. Por ejemplo, algunos de estos metabolitos influyen en la producción de serotonina, un neurotransmisor clave para el bienestar emocional. Alteraciones en la microbiota se han relacionado con trastornos como la anorexia nerviosa, el trastorno por atracón e incluso la ansiedad y la depresión, lo que subraya la importancia de mantener un equilibrio saludable en este sistema. Este eje es un ejemplo perfecto de cómo el cuerpo y la mente están profundamente interconectados. Entender esta relación nos ayuda a diseñar tratamientos más efectivos, que incluyan intervenciones nutricionales, psicológicas y médicas. A medida que avancemos en esta charla, exploraremos cómo estos sistemas pueden ser influenciados en el contexto de los trastornos de la conducta alimentaria. En esta diapositiva exploramos las hormonas principales que regulan el apetito y la saciedad. Estas hormonas son fundamentales para mantener un equilibrio energético adecuado y están directamente relacionadas con los comportamientos alimentarios. A continuación, las más importantes. 1. Grelina. Conocida como la hormona del hambre, la grelina es producida en el estómago. Su nivel aumenta antes de las comidas, enviando señales al cerebro para estimular el apetito. Una vez que comemos, sus niveles disminuyen, ayudando a reducir la sensación de hambre. 2. LP1 y PIUI. Estas hormonas son liberadas en el intestino después de comer. Su función principal es promover la saciedad al informar al cerebro que hemos ingerido suficiente alimento. Ayudan a reducir la velocidad de vaciado gástrico y contribuyen a controlar la ingesta calórica. Tercera, leptina. La leptina es producida por el tejido adiposo, grasa corporal. Actúa como un regulador a largo plazo, enviando señales al cerebro para inhibir el apetito cuando hay suficiente energía almacenada en el cuerpo. En personas con obesidad puede haber resistencia a la leptina, lo que significa que su señal no se interpreta correctamente. Cuarta, insulina. Además de su papel en el control de los niveles de azúcar en sangre, la insulina también contribuye a la sensación de saciedad después de las comidas. Se libera en respuesta a la ingesta de carbohidratos y participa en el almacenamiento de energía. Estas hormonas trabajan en conjunto para mantener un equilibrio entre el hambre y la saciedad. Sin embargo, en trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa o el trastorno por atracón, este equilibrio puede alterarse, lo que agrava los problemas relacionados con la ingesta de alimentos. Comprender cómo funcionan estas hormonas nos permite diseñar intervenciones más efectivas y personalizadas para tratar estos trastornos. El hipotálamo es una de las áreas más importantes del cerebro cuando hablamos de la regulación del hambre y la saciedad. Esta estructura actúa como el centro de control, recibiendo señales de diferentes partes del cuerpo y tomando decisiones clave sobre cuándo debemos comer o dejar de hacerlo. Veamos cómo funciona. 1. Núcleo arqueado. ARG.
o este núcleo es como un centro de operaciones dentro del hipotálamo. Contiene dos tipos de neuronas clave. Neuronas AGRP, NPSA. Estas neuronas estimulan el hambre al responder a señales como la grelina, conocida como la hormona del hambre. Neuronas PO-MC, CART. Estas neuronas tienen el efecto contrario, promoviendo la saciedad y reduciendo el apetito al responder a señales como la leptina. Segundo hipotálamo lateral, LH, el centro del hambre. O esta región se activa cuando nuestro cuerpo necesita energía. Las señales enviadas aquí desencadenan el deseo de buscar comida, lo que nos motiva a alimentarnos. Tercer hipotálamo ventromedial, PFMH, el centro de saciedad. O por otro lado, el BCMH es responsable de señalizar cuando hemos comido lo suficiente. Al activarse, nos hace sentir saciados y disminuye la motivación para seguir comiendo. Cuarta interacción con hormonas y señales externas. O el hipotálamo recibe señales de hormonas como la grelina, la leptina y la insulina, además de señales nerviosas provenientes del intestino y el sistema nervioso entérico. O estas señales trabajan juntas para mantener el equilibrio energético, asegurándose de que nuestro cuerpo reciba la energía suficiente sin excederse. Relación con los trastornos de la conducta alimentaria. En condiciones como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa o el trastorno por atracón, las señales entre el cuerpo y el hipotálamo pueden estar alteradas. Por ejemplo, una menor sensibilidad a la leptina puede dificultar la sensación de saciedad, mientras que una sobreestimulación de las neuronas AGRP-NPX puede aumentar la sensación de hambre. Comprender el papel del hipotálamo es esencial para desarrollar terapias que restauren el equilibrio en la regulación del hambre y la saciedad, ayudando a tratar los trastornos de la conducta alimentaria de manera más efectiva. El comportamiento alimentario está influenciado por dos tipos principales de señales: las señales homeostáticas y las señales hedónicas. Ambas interactúan para determinar cuándo, cuánto y qué comemos, pero lo hacen de maneras muy diferentes. Primeras señales homeostáticas. Estas señales son las encargadas de regular la ingesta de alimentos según las necesidades energéticas reales del cuerpo. Segundo, están controladas por el hipotálamo y otros sistemas que monitorean los niveles de energía, como el azúcar en sangre y las reservas de grasa. Tercero, por ejemplo, cuando el cuerpo detecta que necesita más energía, se producen hormonas como la grelina que estimulan el apetito. Cuando las necesidades energéticas están satisfechas, hormonas como la leptina y el GLP-1 envían señales de saciedad. Segundas señales hedónicas. Primera. Estas están impulsadas por los sistemas de recompensa del cerebro, como los circuitos que involucran la dopamina y los opioides endógenos. Segunda. A diferencia de las señales homeostáticas, las señales hedónicas no se basan en la necesidad energética. En su lugar están relacionadas con el placer y la gratificación que sentimos al comer ciertos alimentos, especialmente aquellos ricos en grasa, azúcar o sal. Tercera. Por esta razón, podemos sentir el deseo de comer incluso cuando no tenemos hambre fisiológica, simplemente porque un alimento se percibe como delicioso o reconfortante. Tercera interacción entre señales y su impacto en el comportamiento alimentario. Primera, estas dos señales trabajan juntas, pero pueden entrar en conflicto. Por ejemplo, aunque las señales homeostáticas indiquen saciedad, las señales hedónicas pueden motivarnos a seguir comiendo alimentos altamente palatables. Segundo, este desbalance puede contribuir al desarrollo de trastornos alimentarios, como el trastorno por atracón, donde el deseo de gratificación supera las señales de saciedad. Entender la diferencia entre estas señales es crucial para abordar el manejo de los trastornos de la conducta alimentaria. Las intervenciones pueden enfocarse en restaurar el equilibrio entre las señales homeostáticas y hedónicas, promoviendo hábitos alimentarios más saludables y sostenibles. El psicocomportamiento alimentario no se rige únicamente por factores fisiológicos y psicológicos.
También está profundamente influenciado por el entorno en el que vivimos y las dinámicas sociales. Estos factores pueden moldear nuestras elecciones alimentarias y cómo, cuándo y cuánto comemos. Primero, sabor, textura y accesibilidad de los alimentos. O las características sensoriales de los alimentos, como el sabor y la textura, tienen un impacto directo en nuestras preferencias. O además la accesibilidad juega un papel importante. Si ciertos alimentos están fácilmente disponibles, es más probable que los consumamos, incluso si no forman parte de una dieta saludable. Segunda, interacción social y estrés. O comer es una actividad que a menudo ocurre en contextos sociales. Reuniones familiares, celebraciones o comidas con amigos pueden influir en las elecciones alimentarias, a menudo promoviendo el consumo excesivo de ciertos alimentos. O, por otro lado, el estrés, ya sea por trabajo, relaciones personales u otros factores, puede desencadenar comportamientos como comer en exceso, alimentación emocional o evitar la comida. Tercera, temperatura ambiental. O la temperatura del entorno también puede afectar nuestros patrones de alimentación. En climas cálidos, las personas tienden a preferir alimentos ligeros y frescos, mientras que en climas fríos, los alimentos ricos en calorías y grasas suelen ser más apetecibles. Relación con los trastornos de la conducta alimentaria. En los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia nerviosa o el trastorno por atracón, estos factores pueden amplificar ciertos comportamientos desadaptativos. Por ejemplo, el estrés social puede desencadenar episodios de atracones, mientras que la presión social puede reforzar restricciones alimentarias. Reconocer la influencia de estos factores es esencial para abordar los trastornos de la conducta alimentaria desde una perspectiva integral. Los enfoques terapéuticos deben considerar no solo los aspectos biológicos y psicológicos, sino también las dinámicas sociales y ambientales en las que vive cada persona. La microbiota intestinal desempeña un papel crucial en la regulación del apetito y en el equilibrio general de nuestra salud. Este ecosistema único está compuesto por billones de microorganismos que interactúan de forma constante con nuestro cuerpo y cerebro. A continuación, exploramos sus funciones más importantes. 1. Un ecosistema de billones de microorganismos. O la microbiota intestinal incluye bacterias, hongos y otros microorganismos que viven principalmente en el colon. Aunque a menudo se pasa por alto, este órgano olvidado tiene un impacto profundo en nuestra salud metabólica y mental. Segunda, producción de metabolitos clave. O la microbiota produce sustancias químicas llamadas ácidos grasos de cadena corta, SGCas. Estos metabolitos no solo son esenciales para la salud intestinal, sino que también afectan la actividad cerebral, modulando la liberación de neurotransmisores como la serotonina. El metabolismo energético, regulando el uso y almacenamiento de energía en el cuerpo. Tercera, relación con el estado de ánimo y los trastornos metabólicos. O los desequilibrios en la composición de la microbiota, conocidos como disbiosis, están asociados con trastornos metabólicos como la obesidad y la diabetes. O además, estudios recientes sugieren que esta disbiosis puede influir en el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria al alterar los circuitos de recompensa en el cerebro y afectar el estado de ánimo. Por ejemplo, una microbiota desequilibrada puede contribuir a la ansiedad y la depresión, que son comunes en personas con anorexia nerviosa o trastorno por atracón. Implicaciones terapéuticas. Comprender la microbiota abre nuevas posibilidades de tratamiento, como el uso de probióticos, prebióticos o modificaciones en la dieta para restaurar el equilibrio microbiano. Estas intervenciones pueden ayudar a regular el apetito y mejorar la salud mental en personas con trastornos de la conducta alimentaria. La microbiota intestinal es un ejemplo de cómo el cuerpo y la mente están profundamente conectados. Su cuidado es esencial no solo para una digestión saludable, sino también para mantener un equilibrio en el comportamiento alimentario. El eje intestino-cerebro no solo nos ayuda a comprender mejor el funcionamiento del cuerpo, sino que también tiene importantes implicaciones clínicas,
especialmente en el manejo de trastornos relacionados con la alimentación y la salud metabólica. Aquí exploramos los puntos más relevantes. 1. Desequilibrios en las señales del eje intestino-cerebro. O cuando las señales entre el intestino y el cerebro se alteran, pueden contribuir al desarrollo de condiciones como la obesidad y los trastornos alimentarios. Por ejemplo, una microbiota intestinal desequilibrada puede modificar las señales de saciedad, llevando a un aumento en el consumo de alimentos altamente calóricos. Segunda, intervenciones terapéuticas con análogos de GLP-1. O hormonas como el GLP-1, que promueven la saciedad, han sido utilizadas en forma de medicamentos para tratar la obesidad y mejorar el control del apetito. O estos tratamientos son particularmente prometedores en personas con trastornos de la conducta alimentaria, ayudando a regular el apetito y equilibrar el consumo de alimentos. Tercero, la microbiota intestinal como área clave de investigación. O la microbiota sigue siendo un área de estudio en constante crecimiento. Su papel en la regulación del sistema inmunológico y en los trastornos funcionales como el síndrome del intestino irritable es cada vez más evidente. O en el contexto de los trastornos alimentarios, la manipulación de la microbiota mediante probióticos, prebióticos o incluso trasplantes fecales podría ser una herramienta innovadora para mejorar la regulación del apetito y el estado de ánimo. Un enfoque integral para los trastornos de la conducta alimentaria. Estas implicaciones clínicas subrayan la importancia de abordar los trastornos de la conducta alimentaria desde una perspectiva multidimensional que combine la regulación del eje intestino-cerebro con estrategias psicológicas, médicas y nutricionales. El futuro de las intervenciones en esta área es prometedor y nos invita a seguir explorando cómo este sistema influye no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestras emociones y comportamientos. Para cerrar esta presentación, resumimos los puntos clave sobre la regulación del hambre y la saciedad, y su relevancia en el contexto de la salud y los trastornos de la conducta alimentaria. Primera, la regulación del hambre y la saciedad es un proceso complejo. O este proceso no depende únicamente de señales biológicas, sino que integra múltiples factores internos, como las hormonas y los circuitos cerebrales, y externos, como los factores ambientales, sociales y emocionales. O comprender esta interacción nos permite tener una visión más amplia de cómo influye el entorno y el cuerpo en nuestras decisiones alimentarias. 2. La importancia de entender esta interacción. O al comprender cómo funcionan los sistemas que regulan el apetito y la saciedad, podemos diseñar intervenciones más efectivas para tratar trastornos alimenticios y metabólicos. O en condiciones como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, estas intervenciones pueden restaurar el equilibrio necesario para una salud física y mental óptima. Tercer, avances en la investigación del eje intestino-cerebro y el hipotálamo. O la investigación en estas áreas está proporcionando nuevas perspectivas terapéuticas. Herramientas como los análogos de GLP-1, los probióticos y las terapias que abordan la interacción entre el cuerpo y la mente, están revolucionando el manejo de estos trastornos. O estos avances no solo mejoran la salud metabólica, sino que también ofrecen beneficios significativos para la salud mental, demostrando la importancia de un enfoque integral. En resumen, la regulación del hambre y la saciedad es mucho más que una respuesta biológica. Es un equilibrio delicado que involucra mente, cuerpo y entorno. Seguir explorando estas conexiones nos permitirá no solo comprender mejor los trastornos de la conducta alimentaria, sino también mejorar la calidad de vida de las personas que los padecen